Los compañeros que vienen a presentarnos el libro son el compañero Gilberto López Rivas, es investigador del INA en Morelos y también es adherente de la Comisión Sexta del STLN. También nos acompaña la compañera Márgara Millán, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y el compañero Sergio Rodríguez Lascano, miembro del equipo de apoyo de la Comisión Sexta del STLN. Los tres compañeros también participaron en el seminario El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista que se llevó a cabo el año pasado. Bueno, compañeros, antes de que damos la palabra a los compañeros, les voy a leer unas líneas de reflexión. El horizonte, oculto por una densa capa de miseria normativa que apaña al sur, negado al pobre, al diferente, a los desarrapados de siempre por la insaciable ambición de la clase dominante, de los dueños del mundo, parece inalcanzable, parece que su luz jamás llegará a esta dilatada noche. Sin embargo, su luz inmensa y rebelde ha logrado filtrarse a través de las grietas que mujeres y hombres necios anacrónicos que con su rebeldía y resistencia han hecho, claro, todos en colectivo, demuestra que ahí está, esperando a ser con nosotros, esperando a que termine o terminemos esta noche, a que demos fin a tan larga pesadilla. El mañana, cargado de luz, será para todos, todas que nos rehusamos a vivir en vela y para quienes ya no sabrán lo que es vivir bajo la noche impuesta. Busquemos, compañeras, compañeros, la alternativa en la formación de un mejor mañana. Unamos nuestras especificidades para caminar no como uno, sino como todos, todas, en busca de un mundo mejor donde tenga cabida muchos mundos, donde todos podamos ser sin tener que dejar de ser, donde nuestros corazones se encuentren y encuentran, abajo y a la izquierda. Cedemos el micrófono al compañero Gilberto López Rivas. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, este primer tomo que presentamos, el segundo tomo, nos dice el compañero Sergio que ya sale en 2 semanas, ¿no? Entonces, pues, estamos haciendo una de las últimas presentaciones, ya llevamos casi las 100 presentaciones de este primer tomo, El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, que como saben fue producto de un seminario que convocó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional del 2 al 9 de mayo del año 2015 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y ahí, tanto en este primer tomo como en el segundo, se compila todas las intervenciones de este seminario. Y como todas las iniciativas de los mayas zapatistas durante estos 20 años de una intensa vida pública, pues fue un acierto esta convocatoria a lo que ellos llamaron el semillero, un semillero de ideas, un esfuerzo colectivo, decían ellos, para que superar lo que ellos llaman el pensamiento haragán, dogmático, mentiroso, conformista, de tal manera de asumir el pensamiento crítico que requiere esta urgente y dramática situación actual que vive no solamente nuestro país, sino que vive el planeta entero por esta forma de mundialización capitalista, lo que los zapatistas llaman esta tormenta que se nos viene encima con todas las secuelas del despojo, de la muerte y de la destrucción para todos los pueblos de la tierra. Este primer tomo
la Comisión Sexta. En este primer tomo se reúne todos los trabajos o todas las exposiciones de la Comisión Sexta, o sea, del EZLN, y en el segundo van a estar todas las exposiciones de los otros que participamos en el seminario del pensamiento crítico. Pero quiero decir que en este primer tomo, que ustedes tienen la oportunidad aquí de adquirir, pues el EZ cumple con los requerimientos de la convocatoria, es decir, es un libro muy coherente, muy imaginativo, cuestiona todo, hay una gran coherencia, una gran profundidad, es muy provocador, muy incisivo, de tal manera que si de pensamiento crítico se trata, ustedes tienen en este libro una muestra de lo que es pensamiento crítico, o sea, el pensamiento crítico, la reflexión teórica que asumen lo que los zapatistas nos pidieron, esta metáfora de que del centinela, del papel del intelectual crítico como la posta, como el vigía que no merma la capacidad de la vigilancia, que escudriña el todo y no una parte, que no se cansa y que percibe los cambios, las alteraciones de la rutina, que advierte el peligro, que valora los indicios, que los interpreta. Esta tormenta que nos avisan los zapatistas requiere de este vigía colectivo, de este intelectual colectivo que analice los métodos de lucha, los cambios, por ejemplo, en el Estado, qué tipo de Estado requiere esta transnacionalización neoliberal, lo que algunos teóricos llaman globalización. Siempre el capitalismo es globalizado, pero bueno, nosotros si leemos este libro, ¿no?, entenderemos qué cambios serán en la naturaleza misma del Estado, y pues el semillero nos lleva a explicar que de pensamiento crítico se trata. El libro comienza con el homenaje a los zapatistas Luis Villoro y al maestro Galiano, que fue, recordarán ustedes, asesinado, y muestra este andar organizado y colectivo con los pueblos que no se rinden, que luchan por un cambio total toda su vida y que no claudican, que se ganaron tanto Villoro como Galiano un lugar especial entre los mayas zapatistas por su empeño y su dedicación, lejos de los reflectores y los templetes, más allá de modas y de medios. Villoro, el filósofo que le entró a zapatista, informa el subgaliano, y que cumplió a cabalidad su misión de centinela en uno de los puestos de guardia de la periferia del EZ, que estuvo atento a lo que ocurría y con el rabillo del ojo del pensamiento crítico se percató de cambios y de movimientos que para la inmensa mayoría de la intelectualidad autodenominada progresista pasaron desapercibidos. Y el otro, el maestro Galiano, sintetiza por su parte toda una generación anónima del zapatismo, anónima para afuera, pero protagonista fundamental en el alzamiento y en estos más de 20 años de rebeldía y de resistencia. El subgaliano se pregunta qué o quién hizo posible que en un espacio de lucha se confluyera el filósofo zapatista y el indígena zapatista. ¿Cómo fue que sin dejar de ser maestro, el filósofo se hiciera zapatista y que el indígena, sin dejar de ser zapatista, se hiciera maestro? La respuesta está en los mundos que al nuestro se asoman por la lucha de quienes con secreto orgullo se autodenominan zapatistas, profesionales de la esperanza, transgresores de la ley de la gravedad,
personas que sin aspavientos en cada paso se dicen y dicen: para vivir morimos. Las intervenciones de los integrantes de la Comisión Sexta durante el seminario, intercaladas con el resto de las y los ponentes, resultaron particularmente pedagógicas y de profundo interés para los y las participantes del seminario, pues constituyeron una mirada coherente y sistematizada desde las comunidades zapatistas de temas como la economía política, la genealogía de la lucha de los zapatistas, la resistencia, la rebeldía, su visión de la hidra, que es el capitalismo, y el quehacer, que conforman de hecho las tres partes desarrolladas por la Comisión Sexta del EZ a lo largo del seminario. En este caso, destacan las participaciones del actual vocero del EZ, el subcomandante Insurgentes Moisés, quien en el tema de la economía política va recapitulando en torno a cómo vivían las comunidades hace 30 años, cómo viven los que no están organizados como zapatistas y cómo viven ahora los propios zapatistas. Antes de la llegada de los compañeros y de la organización del EZ en el 83, los indígenas de Chiapas no existían para el sistema capitalista. Eran los olvidados de los gobiernos que sobrevivieron con la madre tierra, que resistieron la dominación de los terratenientes, los finqueros, los latifundistas, quienes detentaban las mejores tierras, protegidos por su fuerza armada, las llamadas guardias blancas, los que después se transformaron en paramilitares. No había entonces carreteras, clínicas, ni hospitales, ni programas, ni becas. Con el tiempo no les bastó con tener las mejores tierras, y ahora querían los cerros, las montañas, la riqueza de la naturaleza, y en consecuencia se organiza el despojo, el desalojo, porque quieren la riqueza, para lo cual reforman el artículo 27 constitucional, cuya intención es privatizar los ejidos, vender o rentar a la madre tierra. Cuando se da el levantamiento en el 94, se inicia una política de contrainsurgencia para evitar la extensión del zapatismo. Esas comunidades que se dejaron privatizar su ejido, al vender la tierra, quedan en la calle, pues ya no tienen dónde sembrar su maíz y su frijol, quedando también a merced de los proyectos de que esta política conlleva. La utilización del término partidista caracteriza a este sector social que ha caído en la trampa gubernamental, distinguiendo claramente la contradicción no antagónica del zapatismo con estos considerados como hermanos y hermanas de lo que serían los paramilitares propiamente. Estos, nos dice Moisés, pues son unos hijos de la chingada, pues en términos bien específicos. Los zapatistas recuperaron a la madre tierra a partir de organizarse colectivamente, combinando diversas formas de trabajo agrario colectivo a nivel de pueblo, de regiones y de municipios, reconociendo intentos fallidos y errores. Se advierte que no debemos idealizar a los zapatistas, algo que nos estuvieron repitiendo, pensando que cuando dicen limpio, todo es limpio. El chiste, nos decía Moisés, es estar organizado y distinguir que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Descubrieron la resistencia en las varias formas de hacer trabajo colectivo y reaccionando ante quienes habían sido enviados por el gobierno para vigilarlos, como los maestros, que resultaron expulsados de la zona, o llegando a la conclusión de que no había que recibir nada del mal gobierno, lo que a su vez condicionó el inicio de una gran cantidad de tareas en diversos ámbitos de la explotación de la tierra, la producción, el comercio, la salud, la educación, que fueron dando sustentabilidad al proceso autonómico zapatista versus la dependencia, pérdida de identidad, drogadicción y sumisión de los partidistas. El sub Moisés sintetiza de esta manera la resistencia
que debe de alimentarse de generación en generación. Si se pretende que no regresen los explotadores de antes, dice, una de las bases de lo que es nuestra resistencia económica, nosotros, nosotras, las zapatistas, es la madre tierra. No tenemos esas casas que da el mal gobierno, bloques y todo eso, pero si tenemos salud, tenemos educación, estamos en eso que son los pueblos los que mandan y los gobiernos obedecen. Nosotros no pagamos luz, agua, tenencia de la tierra, nada, pero nada recibimos también del sistema, y esa nuestra forma de ser, esa es nuestra forma de ser, y así vamos a seguir trabajando, luchando, y moriremos así si es necesario por defender en lo que estamos ahora. La economía zapatista responde a las necesidades de la resistencia y responde también de manera creativa a la contrainsurgencia. Pocas veces manejan dinero, como cuando hay que pagar la gasolina. Todo se hace a partir del trabajo político, ideológico. Mucha explicación, nos decía el Sub Moisés. Y pone un ejemplo de la educación, donde el maestro formador, con el trabajo colectivo, se le trabaja su milpa, su frijolar, su potrero, y así puede tener su paguita. El chiste es de que no quede nadie sin trabajar colectivamente. Todos los trabajos colectivos que se hacen es por el movimiento de la lucha o por el movimiento de la autonomía, y para ello los pueblos, las regiones, los municipios autónomos y las zonas se ponen de acuerdo cómo quieren trabajar. La economía zapatista tiene sus bancos, cuyas ganancias se van también al movimiento de la autonomía. Se hacen préstamos para urgencias y fondos, y los fondos se integran de aportaciones de las bases de apoyo. Se aclara como había ONGs que se colgaban de la lucha zapatista y obtenían fondos para pagar su burocracia. En palabras del Sub Moisés, y dice, entonces, del hombro de los que están luchando por la injusticia y la desigualdad y la miseria y todo lo demás, todavía se cuelgan otros ahí. ¿Qué tan inteligentes somos, no? De la economía rebelde se pagan operaciones en clínicas rebeldes, incluso para los partidarios, a costos muy inferiores a los del mercado hospitalario. Todo esto se vigila con acuciosidad, dado que es trabajo, sudor del pueblo. Por ello, se exige a sus autoridades a rendir cuentas. No se idealiza el trabajo colectivo, y con gran sentido del humor, el vocero del EZ, el Sub Moisés, comenta sobre quienes están fumando su cigarrillo o limando mucho su machete para pasar el tiempo, o sea, para ser mañosos. Pero a estos problemas el chiste es que no nos dejamos, somos muy tercos, muy necios, no lo abandonamos, buscamos la salida, aconsejando, dando aclaraciones, explicaciones, pues, y así vamos a seguir. Bueno, aquí hay una reseña de 6 páginas, no le voy a seguir porque si no hay algunos huevones aquí que a lo mejor van a la reseña y no compran el libro. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí le voy a parar y le voy a dar la palabra a mis compañeros, pero aquí hay, en este libro hay sobre las mujeres, hay sobre la economía, hay sobre la lucha de los compañeros, hay sobre la clandestinidad, hay sobre las formas de reclutamiento en la época del 83, hay sobre las formas de organización, hay una gran cantidad de pensamientos de cómo están organizadas las autonomías hoy, y de todo esto van a hablar mis 2 compañeros que están aquí en la mesa. Yo solamente termino diciendo que este libro es un libro de absoluta y total necesidad y requerimiento para todas las clases de esta universidad, si quiere ser una universidad de pensamiento crítico, hombres y mujeres, jóvenes y jóvenes, que sean vigías, que sean centinelas, y no haraganes ni huevones de un pensamiento haragán
y que no dé nada para nadie, para todos todo, para nosotros nada. Gracias.